En este vídeo vamos a ver cómo multiplicar dos matrices. En los vídeos anteriores hemos visto cómo se podía multiplicar una matriz por un número. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como pone aquí, es que el producto de las dos matrices no es multiplicar los elementos uno a uno, como era sumar. Hasta ahora, cuando hemos visto la multiplicación de una matriz por un número o la suma de dos matrices, era prácticamente como operar con números. Lo único que hacíamos era ir haciendo número a número. En este caso ya no es así. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, por lo tanto, es que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Eso, como veis aquí, estos dos números nos dan igual, pero estos dos números tienen que ser iguales. Lo mismo, o por lo tanto, perdón, tendremos como resultado una matriz que tenga esos dos números que al principio nos daban igual. Una de las primeras cosas que vemos es que, por lo tanto, no es conmutativo el producto de matrices. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Y hay que tener en cuenta que para calcular la potencia de una matriz, por ejemplo, a al cuadrado o a al cubo, tenemos que multiplicar dicha matriz por sí misma tantas veces como necesitemos. Esto en cuanto un poco a las propiedades o las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a poder multiplicar matrices. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ver este ejemplo 2 por 2, que son matrices muy sencillas, dos matrices cuadradas, una 2 por 2, 2 por 2. Por lo tanto, las dimensiones de la primera matriz, las dimensiones de la segunda matriz, lo que nos importa es que los dos números del medio, es decir, el número de de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda sean iguales. Nos va a dar como resultado una matriz 2 por 2. ¿Cómo se hace? Bueno, pues esto es muy fácil. Primero, cogemos la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Y multiplicamos elemento a elemento. 1 por 2, 0 por menos 5. Y lo sumamos. 2 por 1, 2, 0 por menos 5, 0, 2. Como está en la primera fila, primera columna, lo pondremos el resultado en la primera fila, primera columna. Es decir, 2. Tenemos la primera fila y en vez de la primera columna, la segunda columna. 1 por 4 más 0 por 2. Nos da 4 y como estaba primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna. 4. Seguimos. Ahora ya es ir haciendo lo mismo una y otra vez. En este caso, segunda fila, primera columna, por lo tanto, iría aquí. 3 por 2 más menos 2 por menos 5. 3 por 2, 6, menos 2 por menos 5, 10, 16. 16. Por último, segunda fila, segunda columna, 3 por 4 más menos 2 por 2. 3 por 4, 12, menos 2 por 2, menos 4, 8. Y este ya es el resultado. Con matrices cuadradas, muy simple. Vamos a hacer esta matriz rectangular, el producto de estas dos matrices rectangulares. 2 por 3, 3 por 2. Es decir, que el resultado nos va a dar, estas dos tienen que ser iguales y nos olvidamos de ellos. El resultado será 2 por 2, como ya he puesto aquí antes. Y ahora vamos elemento a elemento. Primera fila, primera columna, 5 por 7, más 1 por 2, más 0 por menos 6. 5 por 7, 35, más 2, 37.
primera fila, segunda columna, 5 por menos 3, más 1 por menos 2, más 0 por 1. 5 por menos 3, menos 15, menos 2, menos 17, más 0 se queda igual. Vale, podemos seguir. Hemos acabado ya con todas las columnas, pasamos de fila. Segunda fila, primera columna. Menos 2 por 7, más 3 por 2, más 4 por menos 6. Acordaros de los paréntesis, que puede ser un error bastante común. Menos 14, más 6, menos 24. Y esto da menos 32. Acabamos. Segunda fila, segunda columna. Menos 2 por menos 3. 3 por menos 2. 4 por 1. Menos 6, más 6, perdón. Menos 6 más 4, 0. Más 4, 4. Y ya hemos acabado el producto. Como veis, solo hay que tener en cuenta que hay que ir fila, columna, y hacerlo despacio. Como lo vais a hacer con la calculadora, no tendríais que tener mayor problema. Vamos a hacer ahora un producto de unas matrices un poco más complicadas. Una matriz 3×3 por una 3×3. No hay problema, solo que va a ser más larga. Lo mismo que antes. Es 3×3. Es 3×3. Como en medio son iguales, nos quedamos con el final. O con los extremos. 3×3. Y ahora vamos haciendo. Voy a borrar esto para que me quepa bien. Vamos haciendo. Primera fila por primera columna. Menos 1 por 1. Más menos 5 por menos 6. Más menos 8 por menos 6. Menos 1, más 30, más 48. 77. Vale, ahora ya solo nos queda una. Voy a volver a repetir como lo hemos hecho. 5 por 2, más menos 5 por menos 5, más 3 por menos 1. 5 por 2, 10, 35, menos 3, 32. Y con esto acabamos el producto. Como veis, el producto de matrices no es difícil por sí, solo hay que fijarse, es aplicar siempre lo mismo, fijarnos en qué fila y en qué columna estamos cogiendo, acordarnos que no es multiplicar elemento a elemento como era la suma y tener la calculadora a mano, no tiene más.